se muere, no a los perdidos. El río 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 se muere, el río se muere, No a los perdidos. el río se muere, No a los perdidos. el río se muere, No a los perdidos. el río se muere, el río se muere, el río se muere, el río se muere, No a los perdidos. el río se muere, No a los perdidos. el río se muere. No a los perdidos. No a los perdidos. No a los perdidos. Se muere.
muere. No a los vertidos. El río se 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 muere. No a los vertidos. El Guadalquivir, nuestro río grande, está amenazado de muerte. Amenazado de muerte física porque se volverá inhóspito para los seres vivos que pueblan sus aguas y sus márgenes. Pero también amenazado de la muerte simbólica que destruye todo lo que el río representa como eje de nuestra historia, nuestra cultura y nuestra identidad. Las actividades mineras que se han venido desarrollando en las últimas décadas ya han contaminado el Guadalquivir con metales pesados, con impactos negativos demostrados en la fauna que lo habita. Ahora se han aprobado nuevos proyectos para la reapertura de las minas Cobre Las Cruces en Llerena y Aznalcóllar. Cuando estos empiecen, aguas residuales insuficientemente depuradas, conteniendo metales pesados, se conducirán por sendas tuberías desde las minas hasta el estuario del Guadalquivir en puntos próximos a Sevilla. En el caso de la de Aznalcóllar, a la altura del Estadio de la Cartuja. Estamos hablando de unos 130.000 millones de litros de agua que llevarán toneladas de metales pesados al estuario: 100, níquel, arsénico, cobre, cadmio, cobalto, plomo, hierro, mercurio, vertidos durante los próximos 18 años. Lejos de la versión oficial de que estos metales discurrirán por el cauce y saldrán al mar por la desembocadura en Sanlúcar de Barrameda sin dejar rastro, informes científicos de especialistas en la hidrodinámica y la fisicoquímica de nuestro estuario nos alertan de que una buena cantidad de metales permanecerán en el río durante largos periodos de tiempo, especialmente en los sedimentos, ya contaminados por vertidos anteriores, pudiendo provocar toxicidad en todos los eslabones de la cadena trófica, incluyendo las especies de moluscos, crustáceos y peces que se explotan en el río, y pasar a los cultivos y el ganado de los márgenes e incluso a las personas. Aquí no se trata solo de una cuestión de romanticismo ecológico, ni una disyuntiva entre patitos y empleos, argumentos con los que se nos quiere menospreciar. Por el contrario, la amenaza que enfrentamos va a afectar al territorio de más de 20 municipios y de al menos 9 parajes protegidos, incluyendo el Parque Nacional de Doñana, y puede impactar muy negativamente en múltiples actividades económicas que durante muchas décadas vienen desarrollándose en la parte baja del estuario: agricultura, ganadería, pesca, marisqueo, acuicultura y, por supuesto, el turismo, por la pérdida reputacional que la contaminación del territorio puede suponer. En total, se puede estimar que unos 100.000 empleos podrían verse comprometidos por la contaminación del estuario, que son órdenes de magnitud más que los empleos que pueden crearse en las minas. Además, podría incluso producirse afectación de la salud de las personas, en las que la ingestión de metales pesados en exceso a través de alimentos o aguas contaminadas puede causar múltiples enfermedades y síndromes, algunos tan graves como aumento de la frecuencia de cáncer y en algunos casos tener carácter hereditario. En resumen, creemos que no se han evaluado correctamente las consecuencias de los vertidos mineros proyectados al Guadalquivir. La ciencia y la lógica proponen la petición que ya ha refrendado el defensor del pueblo andaluz de una moratoria a los vertidos y la puesta en marcha de un comité científico-técnico de expertos que evalúe en profundidad y de manera integrada todos los efectos de los vertidos en el Guadalquivir. No queremos que nuestro río y nuestra tierra sean campos de explotación de compañías extranjeras que esquilman nuestros recursos, dejándonos solo los pasivos en forma de un territorio degradado para las generaciones presentes y futuras. No seremos tierra de sacrificio. Salvemos nuestro río. ¡Bravo! ¡Bravo! Río Guadalquivir va entre naranjo y olivo. El río Guadalquivir
va entre naranjo y olivo. Los dos ríos de Granada van de la nieve al trigo. Los dos ríos de Granada van de la nieve al trigo. Ay, amor, que se fue y no vino. Ay, amor, que se fue por el aire. Ay, amor, que se fue y no vino. Ay, amor, que no supo entender nadie. El río Guadalquivir tiene las barbas granate. Y el río Guadalquivir tiene las barbas granate. Los dos ríos de Granada, y uno es llanto y otro es sangre. Los dos ríos de Granada, uno es llanto y otro sangre. Ay, amor, que se fue y no vino. Ay, amor, que se fue por el aire. Ay, amor, que se fue y no vino. Ay, amor, que no supo entender nadie. Para los barcos de vela, Sevilla tiene un camino. Para los barcos de vela, Sevilla tiene un camino. Por el agua de Triana solo reman los suspiros. Por el agua de Triana solo reman los suspiros. Ay, amor, que se fue y no vino. Ay, amor, que se fue por el aire. Ay, amor, que se fue y no vino. Ay, amor, que no supo entender nadie.